¿Qué tal, Martín? Buen día, ¿cómo estás vos? Gracias por llamar y bueno, un saludo para todo el equipo de la radio y para la audiencia que está escuchando. Muchas gracias, Romina, por esta nota, por esta entrevista. Siempre nos gusta tocar temas que tienen que ver con la educación, porque es uno de los, me parece, salidas que tiene la República Argentina, ¿no? Es donde hay que apuntar, donde hay que corregir lo que no se ha hecho bien. Bueno, este informe da cuenta de una situación que es real y que tuvo un crecimiento, que es la terminación de jóvenes adultos de la secundaria por fuera de lo que tiene que ver con la edad de establecida, ¿no? Hasta los 18 años generalmente. ¿Qué es lo que han podido notar que pasó en estos últimos 20 años? Bueno, exactamente vos planteás uno de los, a mi modo de ver, principales aportes que hace el informe, que es mostrar que 1 de cada 5 egresados de la escuela secundaria lo está haciendo en escuelas para jóvenes y adultos. Y esto se evidencia, por ejemplo, sí que en el periodo de bajo estudio la cantidad de egresados crece un 128%, mucho más que la incorporación de matrícula, que en el periodo total es del 12%, y bueno, el informe va mostrando distintos momentos en los cuales se produce un mayor impulso en el crecimiento de la matrícula. Claro. Pero decía que este dato es relevante porque hay que vincularlo con otro, que es que la modalidad, la EPJA, como se conoce a la escuela secundaria para jóvenes y adultos, o la modalidad que también incluye la primaria, en realidad parece recibir a los desertores recientes de la escuela secundaria. ¿Y dónde se verifica este aspecto? Bueno, en que cuando uno analiza la composición por edad de quienes concurren a la educación de jóvenes y adultos, más del 70% tiene menos de 29 años, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, estos dos aspectos están relacionados. Y me parece que hay que poner de relieve otro más, que, digamos, de la misma forma que no podemos entender hoy la escuela secundaria sin considerar el aporte de la EPJA, hay que decir que también la modalidad es aún muy pequeña, o digamos, mejor dicho, tiene un desarrollo muy por debajo de cuál sería su potencial. Tengamos en cuenta que si uno mira la encuesta permanente de hogares, que nos aporta datos de esto, o inclusive las pruebas a aprender con los cuestionarios dirigidos a las familias, tenemos más de 1 millón de jóvenes menores de 29 años que no terminaron la escuela secundaria y no forman parte de la modalidad, que, digamos, para el año 2022 tenía una matrícula de, voy a redondear para arriba, 515.000 estudiantes, ¿no? Claro. Entonces, de incorporar a estos que hoy no están en la modalidad, prácticamente la modalidad triplicaría su volumen. Claro. Entonces, esto refuerza, digamos, esta conclusión. Si bien la modalidad en el periodo de bajo estudio se expande e incorpora matrícula, digamos, tiene, si podemos decirlo de alguna manera, digamos, un aporte mayor en la cantidad de egresados, ¿no? Claro. Entonces, ese es un dato central que aporta el informe, además de mostrar, bueno, la composición por sexo de la matrícula, con una gran presencia de mujeres, y en este sentido, en general, digamos, la modalidad tiende a, en este periodo bajo estudio, incorporar una mayor cantidad de mujeres, o sea, eso se verifica en casi todas las provincias, y también esto de la composición por edad, además del despliegue territorial de la modalidad en las distintas provincias de nuestro país, ¿no? En donde en general, por ejemplo, en, bueno, Jujuy, Corrientes, San Luis, Chaco, es donde se produce una mayor expansión. Lo que, de alguna manera, en informes posteriores uno podría pensar, bueno, ¿qué relación guarda con esto que decíamos al principio? Ver a la modalidad de adultos como una variante de el sistema educativo que de alguna manera está procesando la crisis de la escuela secundaria común, ¿no? Porque de cada 10 que arrancan, apenas, mejor dicho, 4 se quedan en el camino. Claro. Entonces digo, bueno, de alguna manera la modalidad incorpora a esa población. Modalidad que es centralmente estatal, más del 90% de la matrícula es estatal, y esto no está desarrollado en el informe, pero si me dejás, como investigadora del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales, CEICS, lo comento, digamos, algo que uno puede mencionar, podría ver, sí, es que dentro de esta presencia estatal, en general, la tendencia
en el periodo bajo estudio fue por parte del Estado de promover la creación de programas socioeducativos primero, educativos después, por mencionar uno, el Plan Fines 2, ¿sí?, que de alguna manera en general tienden a promover la semipresencialidad, ¿no? Entonces esto puede ser un elemento que impulse, ¿sí?, este crecimiento en la tasa de egresos, pero lo que deberíamos pensar, y que de esto no tenemos indicadores, ¿sí?, es cuál es el resultado, ¿sí?, de la promoción de estas estrategias de cursada semipresencial o virtual. ¿Y por qué digo esto? Porque si tenemos en cuenta que la EPJA parece incorporar a esos desertores recientes de la escuela secundaria, ¿sí?, les estamos ofreciendo una oferta que en general tiende a recortar el tiempo de cursada, y no podemos suponer que el resultado es el mismo, ¿sí?, de la escuela secundaria, de lo que produce en 6 años, que lo que va a producir en 3, o en estos nuevos formatos que apuntan a formas de gestión social comunitaria, ¿sí? Bueno, a su vez hay un recorte mayor en función de las escuelas de adultos, ¿no? Claro. Entonces, me parece que todo este problema es el que hay que poner sobre la mesa, y también pensar, tal vez, el aporte de la EPJA, que hoy está proveyendo a uno de los EPJA, los CENS, las secundarias adultos, los bachilleratos para adultos, en general son la modalidad de una carencia de recursos muy grande. Estas escuelas secundarias no tienen equipos de orientación escolar, muchos no disponen de bibliotecas, disponen de estructura básica, tenemos población que concurre a estas escuelas que son madres y padres, y servicios de jardines o servicios recreativos para que las y los estudiantes puedan concurrir a resolver un problema que es real, y que, por ejemplo, si uno mira el efecto de la pandemia, en la matrícula en relación a prepandemia, ¿no? Entonces digo, bueno, el informe pone de relieve estos indicadores del aporte que hace la modalidad al conjunto de la tasa de egresos, o sea, esta terminalidad extendida, ¿no?, dinamismo, un crecimiento de la matrícula y su composición, pero bueno, hay toda una serie de problemas que podemos pensar y profundizar como para poder tener una mirada global de la modalidad, que quiero decir, digamos, tenemos bastante ausencia de datos, y sobre todo, digamos, lo que decía al principio, ¿no?, de la creación de aporte a la EPJA, en general cuesta ver cómo están sistematizados esos números. Pero bueno, un poco ese es el trabajo Romina, que se ha hecho en este informe. Con todo lo que le escucho, y mientras preparaba también la entrevista, pensaba en varios puntos como para destacar. A ver, voy a tratar de resumirlo porque, bueno, el tiempo en la radio es tirano, pero... Por un lado, uno puede decir, destacamos lo positivo, que haya aumentado significativamente la cantidad de egresados. Claro está que son aquellos que no lo hicieron en tiempo y forma en el colegio secundario. Lo que hay, ya hay un primer punto que es un buen diagnóstico, pero hay un primer punto a resolver, ¿no? Cómo hacer que se reciban todos en tiempo y en forma. Y esto atado a otro informe de Argentinos por Educación, que dice que solamente entre el 17 y el 19%, no me equivoco bien, no me recuerdo bien cuál era el dato, solamente termina el secundario en tiempo y en forma. Eso por un lado. Y por otro lado también salir a buscar o resolver de qué forma terminan aquellos que ingresan a esta modalidad, ¿no? Porque hay un prejuicio social que se dice que aquel que no puede hacerlo en el tiempo y forma normal, se va a un acelerado, ¿no? No se dice educación para jóvenes adultos, se dice el acelerado porque las exigencias son menores. O sea, son como varios puntos que hay que analizar y resolver. Sí, está claro lo que vos decís, ¿no? O sea, efectivamente las escuelas dirigidas a jóvenes y adultos parecen de alguna manera intentar procesar esa crisis de la escuela secundaria, donde efectivamente se encuentran esos niveles de deserción de una escuela secundaria que es obligatoria, yo siempre digo, en los papeles desde el año 2006, ¿no?, que esto no se cumple, y además podríamos agregar a ese problema algo que también aparece en otro informe, que es que 13 de cada 100 llegan, que arrancan la escuela, digamos, primaria y terminan la secundaria, llegan con las competencias mínimas necesarias, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, ¿no?, pareciera ser que la estrategia es como, para decirlo coloquialmente, patear el problema para adelante, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento que hay que indicar. Y por otro lado,
está esto segundo que vos señalás y agrego otro aspecto, ¿no? Porque vos decís, bueno, efectivamente los que no terminan o no completan la escuela secundaria en tiempo y forma, ¿sí? Van a estos formatos que llamamos coloquialmente el acelerado. Sí. Y efectivamente, ¿sí? Esto no lo toma el informe, pero es algo que habría que profundizar. Digamos, la estrategia estatal es profundizar esa vía, ¿no? Y entonces lo que hay que preguntarnos es si el resultado es equivalente, porque, creo yo, no hay pedagogía del mundo que pueda garantizar en 6 años lo que dice que va a garantizar en 6 cuatrimestres de una cursada semipresencial. Claro. Cursada semipresencial o a distancia, que además implica, ¿sí?, un grado de disciplinamiento de los estudiantes para estudiar por cuenta propia, sí, que es notable, y que muchas veces esas herramientas no dispone esta población porque, pensemos, tienen hijos, tienen tareas de cuidado, tienen trabajo, son en general una fracción muy precarizada de trabajadores que entra y sale del mercado laboral, que tiene changueos. Entonces digo, bueno, ¿no? Es un problema la estrategia que se construye para intentar garantizar la terminalidad educativa, ¿no? Por la vía de no resolver este problema donde habría que resolverlo, es decir, no tener que de cada 10 que arrancan la escuela secundaria, 4 se queden en el camino y luego terminen en estos formatos, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado porque además, digamos, efectivamente las y los adultos después tienen un montón de dificultades producto de la naturaleza de su vida, ¿sí?, que dificulta la terminalidad educativa, ¿no? Entonces, y esto lo digo porque muchas veces se habla románticamente de la idea de la educación permanente. Bueno, sí, a lo largo de toda nuestra vida podemos educarnos. Sí, eso es cierto, ¿sí?, pero convengamos que no es lo mismo tener el secundario cuando vos tenés 18 años, cuando era el momento de tu etapa vital que tenías para eso, que tener que hacerlo a los 30 con 2, 3 hijas o hijos, con un trabajo, intentando sostener una vida de una modalidad, digamos, que de alguna manera expresa palpablemente una realidad de la sociedad argentina, que es que, digamos, la mitad de nuestro país es pobre y que está afectado por formatos de trabajo informal. Entonces digo, ¿no? Bueno, hay que ver que ahí es donde tenemos el problema, ¿no?, de poder pensar a mi entender, 2 cosas, o sea, una estrategia para el país, sí, porque tenemos que entender que lo que ocurre en el sistema educativo tiene que ver con lo que ocurre en la sociedad, eso por un lado, y por otro lado, digamos, una estrategia educativa de conjunto, ¿no? Y en donde, en general, la estrategia de derivar los problemas hacia adelante no parece ser buena consejera. Claro. Romina, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por llamar, quedamos a disposición. Que tengan un buen día. Hablábamos con la investigadora del CONICET, Romina De Luca.